Hola, muy buenos días a todos. En este video estaré expresando mi opinión personal acerca de las injustas críticas que a mi juicio ha recibido el juego The Last of Us Parte 2, el cual fue lanzado en el año 2020 para la consola Sony PlayStation 4. Quiero remarcar el hecho de que el video servirá como una respuesta hacia las inentendibles y desmedidas críticas que el juego ha recibido, inclusive desde antes de su lanzamiento oficial, y no como un análisis del juego en todo su conjunto. Trataré con profundidad la historia del juego, la cual fue criticada y bastardeada por este Ministerio del Odio. Alerta: este video explorará la historia y los personajes de The Last of Us Parte 2 y por lo tanto estará lleno de spoilers. En serio, todos los spoilers. Si aún no lo jugaste y tenés intenciones de hacerlo en un futuro no muy lejano, te sugiero que no mires este video. Es muy probable que te arruines la experiencia si lo haces. Están todos debidamente advertidos. Una de las piezas de entretenimiento más aclamada por la crítica, lanzada a la venta en pleno 2020, fue confusamente también la más odiada durante el mismo año. The Last of Us Parte 2, el cual vio la luz en el mes de julio del año 2020, como uno de los videojuegos más esperados de la década, ha disfrutado de elogios abrumadores por parte de los críticos. Títulos como un logro asombroso, el tipo de material transgresor e innovador que solo aparece una o dos veces por década, simplemente una obra de arte, y sin dudas el mejor juego de esta generación de consolas, han condecorado el juego a lo largo y ancho de todo el internet. Sin ir más lejos, el juego ha recibido un total de 54 puntuaciones perfectas para alcanzar una calificación promedio de 93 de 100 en Metacritic, el sitio web más popular que recopila reseñas de todo tipo. Pero luego nos encontramos con las puntuaciones de los usuarios. Un número asombroso que supera las 100.000 reseñas ha provocado una calificación media de tan solo 57 de 100, la cual es afectada principalmente por los miles de ceros absurdos que muchos jugadores le han otorgado al juego. Muchos de estos análisis escritos por los jugadores fueron publicados inmediatamente después del lanzamiento del juego, lo que levanta serias sospechas debido a que el juego puede tomar decenas de horas en completarse. Nada desde la temporada final de Game of Thrones, ya sea en el cine, la televisión o los videojuegos, ha sido criticado tan rápido y brutalmente como lo fue The Last of Us Parte 2. Esto sucedió porque, al igual que Game of Thrones y The Last Jedi unos años antes, The Last of Us Parte 2 ha enfurecido a un feo e intolerante sector de la cultura geek, cuyos integrantes están caracterizados por su desafortunada tendencia a volverse absolutamente salvajes cuando algo no les gusta. Uno podría pensar que la palabra salvaje es un término demasiado duro, por eso me resulta importante hacer hincapié en que muchas personas sí publicaron en efecto críticas negativas del juego que resultaron justas, reflexivas y concienzudas, independientemente de si yo estoy o no de acuerdo con ellas. No me estoy refiriendo a esas personas. En verdad, estoy hablando del tipo de gente que, por ejemplo, ha pasado las semanas siguientes al lanzamiento del juego enviando viles abusos a una de las actrices de voz del juego, Laura Bailey, cuyo único crimen fue interpretar a la perfección a Abby, un personaje que a estos fanáticos religiosos no les gustó. Para ejemplificar, mencionaré solo algunos de los tantos mensajes de odio que la actriz recibió, al menos a través de internet. Voy a averiguar dónde vivís y te iré a masacrar por lo que hiciste. Simplemente quiero decir que te deberías morir, maldita puta. Lo arruinaste todo. Te voy a encontrar y voy a matar a tu hijo. Solo espera. Los otros destinatarios principales de estas encantadoras valoraciones fueron los escritores del juego, Neil Druckmann y Haley Gross. Acá nuevamente están algunos de los ejemplos más coherentes recolectados de la bandeja de entrada del mail de Druckmann. Andate a la mierda, estúpido. Arruinaste uno de los mejores juegos jamás creados, pedazo de imbécil. ¿Por qué arruinaste un juego tan bueno para todos? Espero que te despidan, pedazo de homosexual y amante de los transexuales. Ojalá te mueras en un agujero, escoria feminista radical. Qué pedazo de rata miserable que sos. Gracias por hacerme ahorrar dinero y que Dios bendiga a la persona que filtró todo. Imagino que ahora estarán todos de acuerdo en que llamar a estas personas salvajes fue, en el mejor de los casos, un simple eufemismo.
Este tipo de invectiva representa el extremo absoluto, es decir, a una minoría a la que no les gustó el juego. Estas son las mismas personas que creen fervientemente que los críticos han alabado la parte 2 porque fueron sobornados por Sony y Naughty Dog. Es simplemente inconcebible, en sus pequeñas mentes, que pueda existir alguien a quien le haya gustado el juego. También están las personas que se quejan, alegando que la parte 2 les está inyectando coercitivamente la ideología de una agenda política progresista, al atreverse al incluir el tipo de personas que están en todas las partes de la vida real, pero que durante mucho tiempo han estado subrepresentadas en los videojuegos, y que recién hace un pocos años están siendo incluidas en las películas y series de TV e internet. En el juego encontraremos un romance lésbico, un adolescente transgénero y una mujer abultada con bíceps casi tan grandes como mis muslos y que necesita inmediatamente compartir con nosotros algunos consejos de su entrenamiento. Hay personas que están tan dañadas mentalmente que sostienen que la inclusión en el juego está injustificada y por eso es cuestionable. Para ellos, entonces, la inclusión de una persona trans o lesbiana, en un videojuego al menos, por ejemplo, debería primero justificarse. Cuando el primer juego introdujo a Sam y a su padre, ambos personajes afroamericanos, nadie se cuestionó nada, y sinceramente, yendo al caso, no existía ningún justificativo o motivo real para sus inclusiones, ya que en definitiva, sus protagonismos eran prácticamente irrelevantes para la historia más grande que se estaba desarrollando. ¿Por qué nunca nadie cuestionó la inclusión de estos dos personajes negros? Bueno, evidentemente la época en la que el juego salió, hace ya más de 7 años, era muy distinta y las personas aún no veían tantos fantasmas por todos lados. Lo que quiero que quede claro es que la existencia de estas minorías en un juego de altísimo presupuesto no es prueba suficiente de la participación o difusión de alguna agenda política nefasta. Es más bien un reflejo del mundo real. Tanto las personas transexuales como las mujeres con diferentes tipos de cuerpos existen y por lo tanto merecen ser representadas en nuestras historias. En todo caso, no es la mera aparición de este tipo de personajes en la parte 2 lo que debería molestarnos, sino su ausencia cuasi absoluta en los videojuegos en general. Es esencialmente imposible afrontar esta controversia en particular con una discusión razonable, dado el odio ignorante en el centro de la misma. Si no crees que los juegos deberían defender la diversidad, no solo para ayudar a que más personas se vean reflejadas a sí mismas en sus escapes de un mundo a menudo difícil, sino también para amplificar las voces de una mayor variedad de creadores para que todos podamos beneficiarnos de nuevas ideas y perspectivas, entonces lamentablemente no tengo las palabras adecuadas para convencerte de que no tenés nada que ganar si llevas ese odio con vos. Por si sirve de algo, hay muchos más que elogian a la parte 2 de The Last of Us, no por la diversidad de sus personajes, sino por la forma en sí en la que el juego los retrata y los construye a lo largo de la campaña. Este juego hace un trabajo especialmente maravilloso construyendo la relación entre Ellie y Dina, de la misma manera que el juego anterior estableció de manera experta la relación entre Ellie y Joel. A ustedes puede no gustarles un determinado personaje, nadie los obliga a tener los mismos gustos. Ahora, si uno de los argumentos por los cuales no les gusta ese personaje está dirigido a su inclusión, supuestamente justificada por pertenecer a una determinada raza, clase o género minoritario, como en este caso un personaje LGBT, entonces estamos hablando de un argumento de discriminación negativa hacia ese personaje y por lo tanto a todo lo que su raza, clase o género representa. Y esa actitud discriminatoria, que posiblemente esté instalada en estas personas sin que lo sepan, les provocará un sesgo. El sesgo es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo, en comparación con otra, generalmente de una manera que se considera injusta y puede darse por múltiples factores, como por la experiencia o la vivencia personal. Este sesgo, que en este caso es producto del desprecio hacia la comunidad LGBT, es el cual básicamente genera que estas personas fabriquen otros argumentos negativos hacia estos personajes y se escuden en estos principalmente para esconder su actitud discriminatoria. Argumentos que, dicho sea de paso, no usarían si el sesgo fuera positivo o inexistente en tal caso.
Todos tenemos sesgos. Lo triste y lamentable es que el sesgo de este grupo minoritario de personas lo provoque su actitud discriminatoria tan reprochable hacia estas minorías. Pero si aún así y después de todo estas personas no son discriminatorias, ya que en verdad creen que Naughty Dog está llevando adelante una agenda feminista, pero utilizan como único argumento falaz la injustificada inclusión de estos personajes LGBT en el juego, entonces a estas personas les tengo una mala noticia. Ustedes están sonando igual de incoherentes e intolerantes que las mismas feministas que tanto denostan cuando éstas pretenden descalificar y censurar empresas y contenidos audiovisuales, como recientemente hicieron con Pepe Le Pew, tras argumentar con puras falacias que el personaje promueve una supuesta normativa heterocapitalista patriarcal. Para terminar con esto, continuemos con la suposición de que estas personas no tienen nada en contra de las personas con otras orientaciones sexuales y que efectivamente Naughty Dog ha sido seducida para incluir pautas LGBT en su título. ¿Sería razonable pensar que la mera existencia de esos intereses volcados en el juego son una razón más para convertirlo en un mal juego? Piensen en esa pregunta que planteé. Verán lo falaz que resulta criticar la calidad de un videojuego por los intereses involucrados en su creación. Y esto no va únicamente dirigido hacia los videojuegos, puede ir dirigido hacia una película, hacia una serie de TV, hacia un libro o hacia lo que fuera. Yo encuentro que el corazón de las críticas reside en las desafortunadas filtraciones que florecieron en el internet sobre el juego poco tiempo antes de su lanzamiento oficial al mercado y que revelaron un conjunto de puntos claves de su trama, en especial lo que eventualmente durante la aventura pasará con el coprotagonista de la saga, Joel. Como resultado, algunos fans decidieron que odiaban al juego por completo, todo antes de siquiera empezar a jugarlo. Desde entonces, y hasta su lanzamiento oficial, el juego ha estado sobre hielo delgado. Por supuesto, descartar una historia en función de unos detalles selectivamente filtrados, o incluso de un resumen de la trama completa, es absolutamente irracional. Yo mismo podría hacer que cualquier historia desde la original de The Last of Us hasta la de Harry Potter suene trillada y estúpida en papel. Juzgar a un juego sin antes experimentarlo por vos mismo es lo mismo que criticar una película que no viste, o un plato que nunca probaste, o un libro que no leíste. Simplemente no se tiene la información suficiente y necesaria para poder dibujar una conclusión. Me he centrado en este tema porque creo que es importante distinguir entre la crítica genuina de una historia, es decir, aquella que no solo está bien, sino que además suma en la discusión, y las cosas abusivas y trastornadas que algunos jugadores están haciendo, y que son completamente inaceptables y deben señalarse. Esto es, si estás hostigando por escrito a un actor o actriz, o estás difundiendo teorías conspirativas sin sentido, o te estás quejando de alguna agenda feminista radical imaginaria, o estás despotricando sobre la mierda que te parece la parte 2 sin siquiera jugarlo antes por vos mismo, entonces no estás aportando una crítica del juego, estás siendo simple y llanamente un imbécil. Demasiadas personas han encarado esta historia de muy mala fe, sin siquiera tratar de entenderla, y han tenido el descaro de intentar arruinársela a todos los demás solo por despecho. Han utilizado una vara injusta para criticarlo, extendiendo la crítica incluso hacia otros terrenos como la jugabilidad, por ejemplo, la cual no ha hecho más que mejorar y evolucionar de manera objetivamente sustantiva respecto de su antecesor. La furia y la ira les impidió a estos individuos ver las cosas con claridad, y por eso intentaron desacreditar al juego minuciosamente en cada detalle, algo que típicamente no harían con otro videojuego. Lo curioso es que al enloquecer por el juego, estas mismas personas están demostrando cuán relevantes son sus temáticas más obvias. Ellos mismos están reivindicando muchos de los riesgos que sus creadores tomaron. Después de todo, la parte 2 trata en gran medida sobre la naturaleza corrosiva del odio. Explora cómo incluso la furia justa puede ser autodestructiva, devorando el alma y envenenando nuestras relaciones con otras personas. El juego examina nuestro hábito de cosificar a nuestros enemigos, despojándolos de su humanidad para justificar cualquier acto contra ellos, o en este caso, cualquier nivel de abuso verbal.
El hecho de que esta historia haya provocado una reacción tan trastornada y sin una pizca de autoconciencia en los afectados, se siente extrañamente apropiado, debido a que esto mismo no hace más que validar la tesis principal del juego. Como rápidamente mencioné anteriormente, apartados de la parte 2 que nunca fueron criticados en el primer juego y que en esta parte 2 no hicieron más que mejorar, fueron salpicados por este rally de odio que se volcó sobre la historia del juego por parte de estos jugadores. La jugabilidad fue el apartado que más sufrió de estos daños colaterales, y déjenme decirles que eso fue infantil. Infantil porque cualquiera que quisiera podría criticar hasta lo más perfecto que este mundo tiene para ofrecer, descuidando el detalle de que no tiene sentido, en prácticamente cualquier circunstancia, buscar la perfección absoluta, ya que absolutamente todo es criticable, independientemente de nuestra opinión. Adoptar una visión subjetivista a la hora de evaluar un producto de cualquier índole es no entender el propósito de un análisis. Como potencial comprador de un producto, a mí no me interesaría conocer tanto la opinión personal e individual que tiene la persona que analiza el producto, ya que todos somos distintos y tenemos opiniones por ende distintas, las cuales, a su vez, pueden estar condicionadas o motivadas por factores ajenos a nuestro conocimiento. ¿De qué podría servirme la apreciación personal subjetiva de una persona sobre un producto cuando esta persona puede estar, sin yo saberlo, sobornada por alguna o algunas empresas? Una visión objetiva del producto resulta más útil, dado que nos permite a cada uno tomar una decisión realmente más educada a la hora de decidir si adquirir o no el producto en cuestión. Si todo contenido fuera evaluado con la lupa dirigida hacia la perfección, entonces ninguna película, serie televisiva, videojuego, producto electrónico o lo que sea, superaría la barrera de los 5 puntos, debido a que siempre existirían 1000 cosas para criticar. Esto empíricamente no ocurre. Un enfoque más pragmático y razonable a la vez sería aquel en el que se analiza un contenido audiovisual, como un videojuego, en función de su capacidad de lograr transmitir aquello que sus desarrolladores pretendieron transmitir desde el comienzo. La jugabilidad del primer The Last of Us es excelente y fue halagada por la mayoría de los jugadores. Precisamente por la famosa frase que dice, si no está roto no lo arregles, la fórmula en la parte 2 se mantuvo similar, solo agregando nuevas acciones para Ellie, como la posibilidad de esquivar ataques, echarse cuerpo a tierra, saltar, agarrar y lanzar a algún enemigo humano hacia un infectado para que este último lo devore, así como otras mejoras más generales, como la capacidad de fabricar silenciadores o la renovación de los escenarios, que ahora son más abiertos que nunca, ampliando así las posibilidades. Todo esto no hizo más que mejorar la jugabilidad respecto al de su antecesor, la cual ya de por sí estaba muy bien lograda. Por último, otra crítica que se le hace al juego muy a menudo es al ritmo o al pacing en inglés del juego. Pero, ¿qué es el ritmo? La respuesta puede ligeramente variar de acuerdo al departamento en el que pretendamos definir el concepto. El ritmo en el departamento de los videojuegos puede variar mucho en función del tipo del juego que estemos tratando. No se evaluará el ritmo de un juego de estrategia de la misma manera que el ritmo de un juego de disparos en primera persona, ni tampoco se va a evaluar de la misma manera el ritmo de un juego de aventuras con el de un juego de deportes. En el caso de The Last of Us Parte 2, deberíamos encontrar una definición para el ritmo en un juego lineal de aventuras en tercera persona con una fuerte y clara orientación a contar una historia adulta y emocional, con a su vez un fuerte componente de luteo o saqueo que hereda de la parte 1, pero que lo potencia con escenarios ahora más grandes y densos. Diré entonces que el ritmo en un juego como el de Last of Us Parte 2 lo determina la relación entre el tiempo que tarda el jugador en saquear un escenario por materiales y municiones y los momentos intermedios en los que la historia del juego en efecto avanza. Esa es la definición que comúnmente se daría para un juego como The Last of Us Parte 2 y es lo que muchos critican. Muchos dicen que 3/4 del tiempo el jugador se la pasa de edificio en edificio buscando y saqueando ítems y que solo 1/4 lo ocupa en avanzar la historia. Esto es cierto. Ahora, que esto sea malo o bueno va a quedar a criterio del jugador.
Muchos sostienen que el hecho de que la mayor parte del tiempo te la pases saqueando y que por lo tanto la historia no avance tan rápidamente como se hubiera esperado, es algo objetivamente negativo. La realidad es que no necesariamente ese hecho es negativo per se. Entiendo las posturas, solo que esta gente que tanta energía invierte en criticar el ritmo del juego no se da cuenta de que esta parte 2 nos coloca sobre la mesa las suficientes herramientas y opciones de accesibilidad como para evitar jugarlo como originalmente fue pensado, haciendo entonces que el avance de la historia sea más suave y no tan interrumpida. Esa relación de 3-1 entre los momentos de saqueo y los momentos donde la historia realmente avanza existe si y solo si nos ponemos a explorar cada rincón y habitación que compone el escenario en el que nos encontramos, ya sea porque estamos jugando en dificultades más demandantes en donde los recursos realmente escasean, o bien porque pretendemos encontrar todos los coleccionables dispersos por los escenarios. Pero la realidad es que no es estrictamente necesaria dicha exhaustiva y demorosa exploración, la cual puede ocupar varios minutos largos en realizarse, provocando una extensa interrupción hasta finalmente avanzar con la historia. Si bien el juego está diseñado y espera que vos, como alguien en un mundo postapocalíptico y repleto de zombies hambrientos, personas peligrosas y altamente escasos en recursos para la supervivencia, explores los escenarios en busca de provisiones con el fin de estar mejor preparado para afrontar las posibles situaciones que se puedan presentar, el hecho es que en las dificultades más bajas no es condición necesaria la búsqueda y recolección de cada ítem u objeto para viabilizar la supervivencia, ya que el juego es considerablemente bastante generoso con los materiales y municiones que nos ofrece. Esto es, si lo único que a vos te importa es la historia del juego, jugá el mismo en dificultades más accesibles y tenés el problema resuelto. No solo eso, una vez completado el juego por primera vez en cualquier dificultad, el juego nos permite personalizar la dificultad de nuestra aventura, estableciendo a gusto los niveles de dificultad de los distintos aspectos que componen al juego, como la inteligencia de nuestros enemigos, la cantidad de daño que nos provocarán los disparos enemigos, la disponibilidad de recursos, entre otros aspectos. Pero si aún así querés jugar el juego en dificultades elevadas por el desafío extra, sin tener ni que presionar un botón cada 15 segundos para recoger un ítem, ni tampoco que revisar 100 habitaciones para darte con la sorpresa de que el 85% de las mismas estaban vacías, entonces el juego te ofrece dos opciones para alivianarte estas molestias. Una función para que ni bien te acerques lo suficientemente a un ítem, su recolección sea automática, y otra función para que con el modo escucha puedas ver con señalizaciones del tipo radar la ubicación exacta de cada ítem y coleccionable en el escenario, hasta un máximo de 30 metros a tu alrededor. Esta última función es lo suficientemente inteligente como para señalarte únicamente los ítems que en ese momento podés recolectar. Esto es, no te va a señalar, por ejemplo, municiones de escopeta si tenés el máximo número de cartuchos en tu inventario. Son dos funciones que realmente agilizan mucho el juego y que por lo tanto corrigen el problema que estas personas tienen con su ritmo. Yo en lo personal no las tengo activadas estas funciones porque los controles son tan agradables y adictivos que no me resulta molesto el proceso completo, y porque además los gráficos son tan bonitos y los escenarios tan repletos de pequeños detalles que no me molesta estar 15 minutos únicamente corriendo de acá para allá en busca de ítems y artefactos que amplíen un poco la historia de otras personas que estuvieron previamente en esos lugares. Por último, para cerrar con el asunto del pacing del juego, me resulta bastante curioso como muchos youtubers populares que analizaron a The Last of Us Parte 2 y le han dado una baja calificación, lo han criticado por su pacing, cuando estos mismos le han dado notas muy altas a juegos como Red Dead Redemption 2, posiblemente el juego con el peor pacing de la historia. Pero bueno, quizás hable de este juego en particular en algún otro momento. Solo quería remarcar esa curiosidad. El apartado gráfico también es sobresaliente, honestamente de lo mejor que nos ofreció la generación anterior de consolas. Esto nuevamente amplificó ese realismo e inmersión que había logrado el primer juego de la saga, cuyo apartado técnico era de lo mejor que la PlayStation 3 tenía para ofrecer.
Mientras que muchos de los que bastardearon al juego convenientemente dirán que los gráficos son irrelevantes a la hora de determinar la valoración de un juego, yo más bien diré que el apartado técnico es tan importante como cualquier otro apartado criticable. Es cierto que no es el apartado más importante de todos, en eso estamos de acuerdo. ¿Pero acaso es entonces la historia el apartado más importante? Yo sostengo que esto es relativo. Habrán personas que van a valorar más una mejor historia que unos buenos gráficos, como otras que valorarán más una buena jugabilidad que una buena historia, y por qué no, otras que valorarán más un buen apartado técnico que una buena jugabilidad. Pero de ninguna manera el apartado técnico en un videojuego es secundario o irrelevante. Al igual que la jugabilidad, los gráficos y otros apartados del juego, su duración también mejoró, la cual ahora se duplicó en relación a la de la parte 1. Más horas de juego es siempre algo positivo, a menos que estemos hablando de un juego que honestamente lastime jugarlo, como puede ser el Ride to Hell, el cual fue uno de los juegos más molestos para jugar y cuya extensa duración lo hacía aún más desesperante. Este tipo de juegos, por supuesto, hacen a la excepción de la regla. En un juego como The Last of Us, cuya jugabilidad está sumamente pulida, tiene una banda sonora de la hostia y cuyo apartado visual es exquisito, muy bienvenidas sean las horas adicionales de juego. Por supuesto, para estos haters, esto no fue tenido en cuenta en sus valoraciones, en muchos casos hasta el punto de ni siquiera mencionarlo en sus reseñas. Pero no se dejen engañar, si la duración del juego no hubiera estado a la altura, estos inmorales habrían sido los primeros en salir a remarcarlo y a sumarla al resto de la lista de contras que le marcaron al juego, con el fin de justificar aún más sus bajas puntuaciones. Lo mismo con la banda sonora y el apartado técnico. La inteligencia artificial sigue sin ser perfecta en esta última entrega, pero mejora bastante respecto a la del primer título. Dicho todo esto, me gustaría ahora sí sumergirme un poco más en profundidad en la historia del juego, que fue, en definitiva, lo que produjo todo el veneno. Una de las cosas que más se le critica a la parte 2 de The Last of Us son algunas situaciones coincidentes que ocurren con el fin de forzar una trama muy específica. La manera muy conveniente y apresurada en la que Abby al comienzo del juego se topa con Joel, quien le ha causado un daño psicológico por haber asesinado a su padre, molestó a muchos jugadores y resultó más material para estos criticarle al juego y así justificar aún más sus bajas puntuaciones. En la psicología, estas situaciones se definieron por Carl Jung como sincronicidades y son fenómenos que ocurren en la vida real con más frecuencia de lo que imaginamos. Y es que a todos nos ha sucedido alguna vez. De repente empezamos a ver de forma repetida un número, una letra, o pensamos intensamente en una persona a quien hace tiempo que no vemos y justo no la encontramos, o nos llama inesperadamente. Las sincronicidades son un fenómeno psicológico y filosófico del que se cuentan muchos ejemplos fascinantes y que entonces se definen como la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera causal. Es decir, que guardan una relación entre sí, pero que no son uno causa del otro, sino que su relación es de contenido. Según Jung, los periodos de transición o transformación de los seres humanos, como las muertes, cambios de trabajo, divorcios, etc., son más propensos a la ocurrencia de sincronicidades, posiblemente porque nuestra reestructuración interna, causada por los cambios o crisis, genera una energía de búsqueda de sentido que nos obliga a encontrar patrones en las circunstancias externas. Carl Jung contó una de las más extraordinarias sincronicidades relativa a una de sus pacientes. Una madre alemana fotografió a su bebé en 1914 y llevó la placa a revelar a una tienda de fotografía de Estrasburgo. Al poco tiempo, estalló la Primera Guerra Mundial, circunstancia que hizo imposible que esta madre pudiera recoger la fotografía. 2 años después, la mujer compró una placa de película en Múnich, a kilómetros de distancia, en este caso para tomarle una foto a su hija recién nacida. Al revelarla, el técnico descubrió una doble exposición. La fotografía de la niña estaba superpuesta con la primera foto que la mujer había tomado a su bebé en 1914. Por alguna razón, la placa original adquirida en Estrasburgo no había sido revelada y había sido revendida como si fuera virgen.
La misma mujer en 2 ciudades distintas y en 2 años distintos había comprado la misma película para fotografiar a sus 2 hijos recién nacidos. Las sincronicidades, como se mencionó anteriormente, suceden más a menudo en procesos de transición, de cuestionamiento personal o de crisis vital. Jung creía que las sincronicidades son un reflejo de procesos psicológicos profundos y que nos aportan mensajes al modo de los sueños, pues adquieren significado y nos pueden servir de guía, desde el momento que se corresponden con estados emocionales y experiencias internas. Las sincronicidades no son simples coincidencias, puesto que estas últimas no tienen una analogía en nuestra psique y, dependiendo de cómo las interpretemos, las sincronicidades pueden informarnos a través de la intuición o la emoción de cuán cerca o lejos estamos de nuestra propia coherencia interna, característica impropia de las coincidencias. La vida nos regala a menudo pequeños momentos mágicos que toman la forma de situaciones azarosas, felices coincidencias, reencuentros fortuitos o sincronicidades asombrosas a través de las que quizás intuimos una vía hacia lo extraordinario. Son personas o circunstancias que surgen en el momento preciso en que las necesitamos, como si fueran señales del camino que debemos emprender. Y si suelen ocurrir en la vida real, ¿cómo no esperar que los desarrolladores hagan uso de ellas en los videojuegos? Otro momento que también escandalizó a muchas personas es el enfrentamiento entre Jordan, Ellie y Dina. Muchos alegan que en el mismo, Jordan no mata ni a Ellie ni a Dina cuando tiene la oportunidad de hacerlo, otorgándole el tiempo suficiente a Ellie para que ella sí lo haga con él y pueda así salvar además a Dina. Esto, en el cine, sería una escena clásica de suspenso en la que el villano atrapa a nuestro héroe y lo tortura desarrollando la escena de una manera tal que se genera un fuerte estado de tensión por lo que pueda ocurrirle a nuestro héroe y al desarrollo del conflicto de la narración. ¿Cuántas veces vimos una película o leímos un libro en el que el protagonista está acorralado por completo por sus enemigos y gracias a un milagro o a un descuido logra escapar o matar a sus enemigos y salir así de esa situación límite? Estos momentos de suspenso suelen aparecer con bastante frecuencia en películas de acción y de terror, géneros en los que The Last of Us podría encajar perfectamente y son absolutamente necesarios para captar la atención absoluta del espectador. Lo que debería analizarse en este tipo de escenas, más que su racionalidad en un mundo ficticio como lo es el de un videojuego, es qué tan bien logran generar el suspenso y la atención en el espectador o jugador, es decir, qué tanto logran aquello por lo cual fueron incluidas en primer lugar. Pero, ¿qué entendemos por suspenso? En líneas generales, el suspenso es un sentimiento de incertidumbre o de ansiedad, consecuencia de una determinada situación que es vivida u observada, y que se refiere a la percepción de una determinada audiencia respecto de un trabajo dramático. Por cierto, este sentimiento no es exclusivo de situaciones de ficción, sino que puede presentarse en cualquier situación real donde haya posibilidades de ocurrir un desenlace penoso o dramático con tensión y emoción primaria. En una definición más amplia, tal emoción principalmente surge cuando alguien se preocupa por la falta de conocimiento sobre el desarrollo de un evento significativo. El supuesto sería, por tanto, la combinación de anticipación de desenlaces desagradables mezclados con incertidumbre y oscuridad respecto del futuro. Y entonces, si analizamos la escena bajo estos términos, nos damos cuenta que la tensión en esta escena está muy bien lograda. Tenemos por un lado a una persona, a Jordan, que nos quiere viva para la interrogación, lo cual nos permitirá comprar tiempo, y a otra, su compañero, que nos quiere matar. Justo en el momento que este último decide que Ellie debe morir, aparece Dina y lo mata. Esto hace que Jordan vaya a buscarla a ella, dándole el tiempo suficiente a Ellie de soltarse y matarlo. Jordan pudo haber matado a Dina de un disparo sin tener que acercarse e intentar hacerlo con sus manos, pero esto último habría generado más ruido y habría alertado a las posibles personas que pudieron haber estado con Ellie y Dina en los alrededores. Tengamos en cuenta que, según lo que Jordan le pregunta a Ellie cuando la tenía atada, su preocupación máxima era saber si estaba sola con Dina o si había alguien más con ellas.
O tal vez la explicación es mucho más simple y fue la ira que le provocó ver a su compañero ser asesinado por ella lo que lo impulsó a acercarse hasta ella personalmente y desquitarse su ira asfixiándola. En la escena en la que Jordan atrapa a Ellie y la mantiene atada, se produce la paradoja del suspenso, puesto que la incertidumbre sobre el futuro de Ellie se encuentra neutralizada o despejada al saber nosotros con suficiente certeza de que Ellie de alguna manera escapará y resolverá la situación. Y si todavía no les convenció lo que les dije, pueden usar al primer The Last of Us, juego críticamente aclamado por las mismas personas que hoy insultan a la parte 2, como Angry Joe por ejemplo, como ejemplo principal de un material audiovisual lleno de sincronicidades y momentos de suspenso. Empleemos como ejemplo su comienzo, en el cual nos encontraremos simultáneamente con un sincronismo y un momento de suspenso. Luego de que el militar nos dispara mientras sostenemos a Sarah, comenzamos a rodar y la soltamos luego de que ella recibe uno de los tantos disparos. El suspenso lo experimentamos al ver que el militar, al vernos ya tirados en el piso, no nos remata desde la distancia, sino que se nos acerca manteniéndonos completamente tensos y expectantes de lo que pueda suceder en los próximos instantes. Perfectamente luego de que el militar alcanza nuestra posición y está a punto de dispararnos, aparece Tommy, absolutamente de la nada, cual ángel de la guarda, para matar al militar y así salvarnos la vida. Sin mencionar que resultó muy conveniente que ninguno de los disparos nos haya alcanzado a nosotros, acá se da la sincronicidad de que Tommy apareció justo en el preciso momento para dispararle al militar, y muy posiblemente eso era lo que Joel estaba deseando. Un segundo más tarde y Joel no habría vivido para contar el cuento. La razón por la cual los desarrolladores aceleraron la introducción del juego e introdujeron una sincronicidad es la misma por la cual ellos aceleraron el asesinato de Joel con la sincronicidad que tanto fue criticada por estas personas. Simplemente la historia del juego, la trama, iba a girar en torno a otro marco narrativo y no al de cómo Abby hizo para encontrar y acercarse a Joel hasta generar su confianza y así asesinarlo. Así como la intención de Naughty Dog con el primer The Last of Us no fue centrarse en el vínculo entre Joel y Sarah y su posterior muerte, o por qué no el vínculo entre Joel y Tess, tampoco fue su intención con la parte 2 centrarse en la muerte de Joel, con un desarrollo de la misma más razonable y creíble. Y así como este, hay otros momentos de suspenso y sincrónicos que están dados para lograr, o forzar para ser tan peyorativos como lo son los que bastardearon la parte 2, una trama particular sin que el producto final dure 1000 horas. Entiendo que no te guste la trama de la segunda parte, créeme, lo entiendo, no es mi objetivo obligarte a hacerlo, pero no aceptaré que se critique al juego utilizando como argumento la inserción de estos componentes típicos de cualquier contenido del estilo, es decir, los momentos sincrónicos y de suspenso, cuando estos se encuentran presentes incluso varias veces durante el primer The Last of Us y nadie dijo absolutamente nada, y sin mencionar que son absolutamente necesarios para que momentos de tensión sean efectivos. A pesar de todo lo que dije hasta ahora, ciertamente existen razones genuinas por las que a alguien podría no gustarle la parte 2, incluso si la experimentan con una mente completamente abierta. La violencia del juego es, con frecuencia, brutal, inquietante y hasta perturbante, producto de los gráficos realistas. La parte 2 lleva a sus personajes, en especial a Ellie, a lugares muy oscuros. Algunas personas sentirán opresiva esta sensación de angustia y desesperanza que el juego a menudo evoca. Con decirles que el primer The Last of Us fue un circo en comparación, les estoy diciendo todo. Uno de los puntos fuertes del juego fue su capacidad de equilibrar sus momentos más serios con una generosa cantidad de frivolidad. El humorismo de la secuela es más escaso y sobrio. Pero la historia logra que atravesar toda esa oscuridad, incluso cuando sientes la necesidad de dejar el mando, valga la pena. Porque este juego no es solo la sencilla historia de venganza implícita en su marketing. No se trata solo de odio, es mucho más que eso. Estoy realmente perplejo por la cantidad de personas que piensan que el mensaje de esta parte 2 se reduce a la venganza es mala. ¿Acaso estas personas han estado jugando el juego con los ojos vendados o con el sonido apagado? ¿O cómo diablos lo han estado jugando exactamente? Se trata de una historia sobre la empatía, sobre el poder del perdón,
para con tus enemigos, seres queridos y para vos mismo. Se trata de la capacidad de la recuperación silenciosa que se necesita para superar un trauma. Y al igual que el primer The Last of Us, se trata fundamentalmente de la complicada relación entre Ellie y Joel. Ninguno de estos temas en lo absoluto iría a ningún lado sin la particular decisión narrativa que ha inspirado gran parte de la reacción violenta. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la decisión de los escritores de matar al coprotagonista del primer juego, Joel Miller, durante el prólogo de la parte 2. Muchos fanáticos están obsesionados con las circunstancias específicas de la muerte de Joel. Argumentan, categóricamente permítanme decirles, que está completamente fuera de lugar que Joel diera su nombre al grupo de extraños en el albergue de esquí. Si Joel hubiera mantenido la boca cerrada, según lo que ellos asumen, las ex luciérnagas no habrían sabido quién era y por lo tanto habría podido salir con vida. Este argumento no es ni remotamente convincente, en primer lugar porque ignora por completo las posibles explicaciones. Tal vez, ¿por qué no?, un hombre puede volverse lo suficientemente menos cínico después de 4 años viviendo en relativa paz como para darles a las personas que lo acaban de salvar de una horda de infectados su primer nombre. Pero más importante aún, todo el debate queda anulado por el hecho de que el hermano de Joel, Tommy, es en verdad quien le dice a Abby los nombres de ambos en una escena anterior. No puedo enfatizar eso lo suficiente. Abby ya sabía quién era Joel, y por lo tanto, lo habría matado de todos modos. Hey, I'm Tommy, that's Joel. I'm Tommy, that's Joel. I'm Tommy, that's Joel. I'm Tommy, that's Joel. Es un argumento irrelevante y carente de sentido. También existe un poco de angustia por la forma en que Joel muere con Abby torturándolo, y luego hundiéndole el cráneo con un palo de golf. Es, sin duda, una escena sorprendentemente brutal, tanto física como emocionalmente. Joel no tiene un final heroico, no sacrifica su vida para salvar a Ellie, no hay un diálogo final y conmovedor, no hay posibilidad de decir adiós, solo un hombre destrozado que yacía indefenso en el suelo, echando una última y dolorosa mirada a la chica que ama como si fuera su hija, todo antes de ser asesinado con el golpe final. Algunos han calificado esta escena como irrespetuosa, lo que supongo que lo es, pero solo en la medida en que el mundo de The Last of Us es completamente indiferente hacia todos los que lo habitan. ¿O me van a decir que la muerte de Sarah en el primer juego no es también irrespetuosa? ¿Ella sí merecía morir así, sobre los brazos de su padre? ¿Acaso merecía siquiera morir? Cualquier personaje puede morir, en cualquier momento, tan cruel y repentinamente y sin sentido como Jesse en el teatro de Seattle, o ese serafita al azar que se acercó demasiado al escondite de Ellie en la hierba alta. Así es como también funciona la muerte en la vida real. ¿Cuántas personas mueren demasiado jóvenes? ¿Cuántos pierden a un padre sin tener la oportunidad de resolver asuntos no resueltos o expresar adecuadamente su amor o siquiera poder decir un último adiós? ¿Debería protegerse a Joel de ese destino simplemente porque los fans los adoran? Por supuesto que no, y entender esto es precisamente lo que hace más especial a este juego. Estamos hablando de la serie que mató a una menor de edad y la hija del personaje principal de dicho juego a los 20 minutos del primer juego. Debería haber quedado más que claro a partir de ese momento que los escritores nunca nos iban a mimar con esas gentilezas. También quiero abordar la afirmación notablemente común de que la muerte de Joel está pésimamente escrita, un insulto que se esgrime sobre el mundo del entretenimiento con demasiada frecuencia. Esencialmente, se ha convertido en una forma rápida y sencilla de desechar cualquier elección narrativa que no nos guste. Esta escena es, en realidad, el ejemplo de una escritura intencional extremadamente poderosa. La primera mitad, si no es que todo el maldito juego, depende de que la misma tenga éxito. Y lo logra. El hecho de que hayas interpretado a Abby durante el prólogo y hayas sido testigo de cómo Joel la salvó de la horda de infectados amplifica tus sentimientos de ira y de traición cuando ella repentinamente se vuelve en tu contra. Es un uso inteligente de la perspectiva, en una forma que solo es posible en este medio. Por un tiempo fuiste Abby y por lo tanto es posible que te hayas sentido comprensivo con ella, y el hecho de que resulta al final un enemigo se siente como una violación de tu confianza.
Por favor noten que la escena no nos muestra la cara de Abby en el periodo previo al golpe que finalmente mata a Joel o inmediatamente después de que el mismo impacta. Cuando una docena de horas después vuelves a experimentar ese mismo momento de nuevo, pero esta vez bajo su perspectiva, ahora sí ves las emociones en conflicto en su rostro. Sí, hay odio allí, pero está mezclado con miedo, vulnerabilidad y disgusto, y la horrible comprensión de que la satisfacción que esperaba sentir no llegará. Fabulosa la actuación de Bailey, por cierto. Existe una razón por la cual el juego no quiere que en el prólogo veas esto desde la perspectiva de Abby. Haría ver a Abby demasiado confundida, demasiado humana. Mientras las ex luciérnagas discuten sobre si dejar vivir o no a Ellie y a Tommy, no puedes escucharlas. En primer lugar, porque Ellie parece haberse quedado temporalmente sorda por el trauma de lo que acaba de presenciar, y en segundo lugar, porque está demasiado ocupada gritando amenazas de muerte. Esto te impide darte cuenta de que Abby fue quien finalmente dejó a vivir a Ellie y a Tommy, por supuesto. Todas estas cosas son deliberadas. En este punto del juego se pretende que veas a Abby exactamente como Ellie la ve, un monstruo que comete un acto de violencia despiadado contra alguien quien amas. Todo está diseñado para que la odies con tanta furia y certeza como lo hace Ellie. Si la escena falla, no aceptarás la búsqueda de venganza de Ellie, y entonces el atrevido experimento narrativo de la segunda mitad del juego, que plantea si es posible empatizar con alguien a quien odias, se vuelve inútil. Básicamente, si nunca odiaste a Abby, en primer lugar, todo el juego se desmorona. Por lo tanto, si la muerte de Joel te hace sentir enojado y traicionado, entonces no estamos hablando de una escena pésimamente escrita, sino más bien de todo lo contrario. Durante estos últimos cortos minutos, estuve refutando la crítica de que la muerte de Joel fue producto de una mala escritura. Pero la verdad sea dicha, y es que existen muchos valientes aventureros que extienden esta crítica a un hecho en particular, es decir, la muerte de Joel, a toda la historia del juego en su conjunto. En pocas palabras, para ellos, la historia en general del juego está pésimamente contada y nos excluye de la misma a nosotros como jugadores. Algunos llegaron al extremo absoluto, más absurdo, de calificar el juego como un chiste de mal gusto, pésimamente contado. Esta crítica, considerando la talla y el prestigio de Naughty Dog, es tranquilamente comparable con un insulto y por lo tanto es inaceptable. Entiendo que no les haya gustado el juego, entiendo que no les haya resultado creíble la forma en que se desarrolló el final. Créanme que los entiendo, pero el hecho de que no les haya gustado eso no convierte a la historia en un chiste de mal gusto, ni mucho menos en una basura. A mí personalmente no me gustó el juego de Witcher 3 y podría mencionar 1000 justificantes. No obstante, no podría ser tan necio de negar que el juego es una obra de arte aun cuando a mí no me gustó. Es por eso que jamás haría un video tildando a The Witcher 3 de ser un chiste de mal gusto o una basura si quisiera ser vulgar. Es por esto que procederé a refutar dicha crítica y justificar sobre el por qué la historia del juego está en la posición diametralmente opuesta a la de un chiste de mal gusto. Naughty Dog usó 4 elementos claves para profundizar la historia de The Last of Us Parte 2. Escenas en espejo, mecánicas simbólicas de juego, diálogos efectivos sin escenas y el presagio, para darle realismo a su historia y hacerla no solo inolvidable, sino también un catalizador de un pensamiento profundo y una extensa discusión. También argumentaré que estos elementos hacen que el juego sea increíblemente rejugable, especialmente considerando lo sombrío y brutal que es. Permítame comenzar explicando lo que quiero decir con escenas en espejo. Estas corresponden a 2 momentos diferentes en el juego o en 2 juegos diferentes, como la parte 2 y la parte 1 o Left Behind, donde la cinematografía, la jugabilidad, el entorno o las acciones de los personajes son asombrosamente similares. Mientras jugamos a través de un juego, especialmente por primera vez, intuimos cada escena con un cierto significado. Por ejemplo, asociando a las jirafas con el momento de esperanza y alegría que Joel y Ellie comparten en Salt Lake City mientras se dirigen al hospital de las luciérnagas. Si hay una nueva escena que refleja esa otra escena memorable ya procesada, subconscientemente conectaremos las dos, impregnando la nueva escena que estamos experimentando actualmente con emociones y pensamientos de la escena más antigua previamente experimentada.
Esto mejora la comunicación, al secuestrar el proceso interno a través del cual nuestras mentes crean significados. Las escenas en espejo nos dan la fuerza de un déjà vu, replican la inmediatez y la tangibilidad de revivir un momento. Utilizadas de manera eficaz en la narración, lo cual Naughty Dog lo hace, las escenas en espejo pueden transformar un momento de mera tensión, júbilo o miedo en una experiencia compuesta de nuevas percepciones simultáneas y revivir las antiguas. Permítanme ilustrarles cómo me afectaron a mí las escenas en espejo cuando jugaba a The Last of Us Parte 2. Para ello, recordemos la secuencia de la pelea contra David en el comedor durante el final de la parte 1. Estás encarnando a la pequeña Ellie de 14 años, después de haber jugado durante horas y horas como el corpulento y poderoso Joel. Estás siendo perseguida por un depredador espeluznante en un restaurante oscuro en medio de una tormenta de nieve, tratando desesperadamente de huir de una ciudad llena de caníbales. Obtienes la clara sensación de que estás en desventaja. David puede dominarte, y lo hará con facilidad si intentas algo al aire libre. Él viene por ti, te está cazando, y deberás mantener el sigilo mientras intentas ganar ventaja, a través de la astucia y tal vez la ayuda de unos platos rotos en el suelo. Mi corazón latía con fuerza durante toda esta secuencia, a la vez que mi estómago se retorcía en tensos nudos de pavor. Sentirse así cuando juegas como una pequeña adolescente luchando contra un hombre adulto despiadado tiene sentido. Pero ¿cómo puedes experimentar esas mismas sensaciones cuando luchas como una mujer musculosa, en forma y lista para la batalla? Aquí es donde entra en juego la genialidad de las escenas en espejo, porque todo el miedo y el pavor que asocias inconscientemente al momento de David se te es transmitido a través del uso de la ambientación, la música y las acciones de Tommy, el francotirador que le acaba de arrancar la cara a tu amigo, y de Ellie, quien camina enojada por el teatro detrás del escenario, buscándote y profanándote amenazas llenas de improperios. La escena con Tommy se interrumpe cuando tú, como Abby, atraviesas una puerta, él te salta y luego, después de una breve lucha, empujas a Tommy hacia el mar. Por lo que en realidad, esta parte es solo una muestra del enfrentamiento más grande que vendrá más adelante en el juego. La pelea con Ellie en el teatro, sin embargo, refleja con una perfección escalofriante la desesperación del momento de David en el restaurante. Se nos entrega el mensaje de que la niña, que una vez fue la presa, ahora se ha convertido en la depredadora, aunque por supuesto, de una manera muy distinta a la que David lo fue en su momento. También sabes en tu interior que Abby, aunque más grande y más fuerte que Ellie, está en clara desventaja aquí. La intensa sensación de ser perseguida no se debe simplemente al hecho de que tú, como Abby, no tienes armas que no sean tus puños y algunas botellas al azar esparcidas por el backstage, sino también por el intenso reflejo entre la pelea de David y la pelea de Ellie. Sin embargo, las escenas en espejo en la parte 2 no se limitan solo a las que insinúan una dinámica de cazador-presa. Otra perspectiva que nos brindan las escenas en espejo es el modo notablemente similar de actuar de Ellie con y alrededor de sus amigos cercanos y sus intereses amorosos, como Riley y Dina. Ellie y Riley, bebiendo alcohol del tipo muerto en el centro comercial, refleja a Ellie y Dina fumando marihuana del tipo muerto en la biblioteca. El componente importante en ambos escenarios es, creo yo, el de compartir. El hecho de que en ambas situaciones lo que se compartió pudo verse como algo transgresor y contracultural, como dos niñas bebiendo alcohol y dos adolescentes fumando marihuana, simplemente nos da la noción de que Ellie y sus compañeros que ella eligió no están condicionados o limitados por ciertas reglas. Es más, ambas instancias de intercambio ocurrieron en un contexto de incumplimiento de las reglas. Se suponía que Riley y Ellie no debían asociarse entre sí en primer lugar, ya que Riley era una luciérnaga y Ellie era una estudiante militar, ni mucho menos ir al centro comercial alejándose de los límites de circulación permitida. Se suponía, por otro lado, que Dina y Ellie estarían patrullando el área del sendero del arroyo a pesar de la ventisca, en lugar de drogarse y perder el tiempo. El hecho de que hubiera tanta alegría y ligereza en las escenas de Riley y Dina antes de que ocurriera la tragedia o la atrocidad transmite la realidad de este mundo postapocalíptico en el que los momentos de felicidad y euforia a menudo actúan como precursores y posiblemente incluso como una causa de tragedia y pérdida. Por último, me gustaría mencionar una escena en espejo que es menos obvia pero igualmente conmovedora que las anteriores.
En la parte 1, cuando Joel, Tess y Ellie están entrando en la parte de Boston, que no es la zona de cuarentena, Tess le cuenta a Ellie cómo se hizo el bombardeo en Boston para detener a los infectados. En The Last of Us parte 2, en Seattle día 1, Ellie le repite la idea a Dina después de que Dina le pregunta sobre el ruinoso estado de la ciudad. ¿Cómo quedó tan destruida la ciudad? Boston no era así, ¿verdad? Boston no sufrió una guerra civil tan atroz. Los luciérnagas nunca pusieron tanta resistencia. Esta escena en espejo es fácil de pasar desapercibida, pero si detectas el paralelismo, verás cómo muestra que Ellie ha crecido y se ha convertido en una persona propia, en una joven adulta. Las escenas en espejo también funcionan para mostrar cómo Ellie está influenciada por las personas que amaba, pero que ahora se han ido. El reflejo, como yo lo entendí, nos dice que las huellas que otras personas le han dejado en las ideas y acciones de Ellie duran más que sus propias vidas. Por mecánicas simbólicas de juego, me refiero al uso de la forma en que los personajes, tanto los NPC como los controlados por el jugador, actúan durante los momentos fuera de las escenas, es decir, durante los momentos de juego para comunicar la dinámica de las relaciones o los estados emocionales. A continuación, les daré 5 ejemplos de mecánicas simbólicas de juego que aumentaron la profundidad narrativa en la parte 2. En las escenas retrospectivas de Ellie y Joel, especialmente las que tienen lugar en el complejo de camino a la tienda de música, Joel es quien primero atraviesa las puertas, los pasillos y las esquinas, a menos que Ellie se escurra por algún lado para abrir una puerta y dejarlo entrar. Siempre está un paso por delante nuestro. De esta forma, transmite una sensación de protección extrema hacia Ellie, de estar alerta a las amenazas potenciales que se avecinan y ser el primero en tener que enfrentarlas, incluso a pesar de que Ellie es la persona inmune y él no. Esta dinámica es muy notoria, ya que la forma en que otros compañeros se comportan alrededor de Ellie es diferente. Las relaciones entre Ellie y Dina y Ellie y Jesse se sienten como las relaciones entre pares, siendo Ellie quien a menudo toma la iniciativa. Sorprendentemente, Abby actúa con Lev de la misma manera que Joel actúa con Ellie. Ella siempre será la primera en aventurarse en lo desconocido, actuando como una especie de escudo protector y sistema de alarma para Lev. Por lo tanto, esta dinámica también sirve para mostrar las similitudes entre las relaciones de Joel y Ellie y Abby y Lev. Mel y Alice, el perro, se quedan atrás durante el encuentro ferroviario contra los Serafitas, mientras Abby y Manny luchan contra los Serafitas. Mel y Alice no dejarán su lugar hasta que la pelea haya concluido, a menos, por supuesto, que la pelea los alcance a ellos. Esto transmite dos cosas, que Mel quiere protegerse a sí misma y al bebé que lleva, y que Alice es la protectora de Mel, especialmente si todo lo demás falla. Sabiendo lo que sucede en el acuario, esta mecánica adquiere un significado trágico, completamente nuevo. El miedo de Abby a las alturas se nos transmite a través de la sensación de vértigo lograda a través de un cambio en la percepción de la distancia, el patrón de respiración de pánico, la marcada tensión en la postura de Abby, así como sus expresiones faciales afectadas por su pánico. Como testimonio de la eficacia de esta mecánica, el juego me hizo sentir el verdadero temor de perder el equilibrio de Abby y lanzarla hacia su muerte. Otro excelente uso de la información biológica para comunicar el estado de un personaje está ejemplificado por Ellie hiperventilándose mientras está en el acuario, a pesar de que solo está trotando y no en una situación de combate. Esto sucede muy raramente. La única otra instancia que lo noté fue en la escuela de Innsbruck, cuando Ellie y Dina están tratando de alejarse de esa área. La clara agitación de una Ellie solitaria en el acuario le indica al jugador, a nivel subconsciente, que Ellie está experimentando niveles elevados de ansiedad. Se está preparando para la confrontación final con el asesino de Joel y está aterrorizada. Ellie ya no es la asesina silenciosa que podría agacharse tranquilamente a través de innumerables enemigos humanos e infectados mortales y derribarlos metódicamente uno por uno. Incluso si el sigilo no era tu estilo de juego preferido, aún así debes haber notado lo suave y receptivo que resulta jugar con Ellie. Que esa suavidad se rompa con una Ellie enloqueciendo cuando no hay enemigos a la vista o al menos al alcance de la audición es discordante. Si sientes que perdiste algo de control sobre Ellie, imagina cómo ella se debe sentir. Me parece extremadamente fascinante e ingenioso que esta percepción del estado físico y mental de Ellie
se transmita únicamente a través de su patrón de respiración. También creo que es esclarecedor que Ellie reaccione de la misma manera ante docenas de soldados en la escuela primaria que ante un enemigo solitario, como lo es Abby en el acuario. Por último, me gustaría mencionar la mecánica sutil de Dina frotándose la barriga durante los momentos tranquilos del día 1 de Seattle. Realmente no me di cuenta de que Dina hacía esto durante mi primera partida. Solo te enteras con certeza de que Dina está embarazada, a pesar de que se dejan caer varias pistas cuando Ellie y Dina llegan al teatro después de escapar de la estación de metro. Tenía mis sospechas de antemano, especialmente después del momento de la escena en la que Dina vomita después de oler el hedor del caballo muerto de Tommy. Independientemente, esta mecánica de frotar el vientre es un detalle entrañable que nos permite echar un vistazo al mundo interior de Dina, además de transmitir sutilmente que Ellie no le está prestando mucha atención a Dina, porque de lo contrario seguramente se habría dado cuenta. Los videojuegos son un medio ideal para incorporar charlas, porque normalmente tienes que realizar pequeñas búsquedas de objetos claves, como encontrar gas para alimentar un generador o suministros y otros artefactos. Salpicar charlas en los momentos en los que tu personaje principal está con un compañero aporta un elemento de realismo y humanidad, a la vez que añade profundidad a tus personajes y al mundo que habitan. La charla como concepto funciona muy bien en los videojuegos, porque no es el foco único de un momento, sino más bien un componente de fondo, desprovisto del centro de atención de la escena, lo que hace que los diálogos fuera de escena sean aún más conmovedores por su sutileza. Por el contrario, las charlas rara vez funcionan en las películas o incluso en las series de televisión, porque simplemente no son lo suficientemente convincentes como para merecer captar toda la atención de la audiencia. Si el diálogo en una película o serie termina siendo demasiado trivial o está desconectado del enfoque principal de la historia, la audiencia buscará otra cosa que hacer, como mirar sus teléfonos, y tener a su audiencia sumergiéndose en sus feeds de Twitter es una sentencia de muerte a la inmersión que se había creado. Con los videojuegos, por otro lado, el diálogo mientras se explora el escenario tiene un efecto similar al de escuchar un podcast mientras se lava los platos, no en el sentido de que un juego es un deber a menos que hayan charlas, sino en el sentido de que las charlas, siempre y cuando sean de calidad, mejoran significativamente la experiencia de jugar un videojuego. Mientras estaba en barco, Dina recuerda 2 gatos salvajes que solía tener como mascotas antes de mudarse a Jackson. Luego, ella dice que le gustaría criar una pequeña criatura junto con Ellie cuando regresen a Wyoming. En mi tercer partida me di cuenta de que Dina no estaba haciendo referencia a una mascota, sino en verdad hacía referencia a un bebé, y que probablemente en ese momento estaba midiendo la reacción de Ellie. Lo mismo ocurre con el intercambio que se da más tarde, ese mismo día, cuando Dina y Ellie hablan sobre amar a las personas y si los seres queridos pueden ser o convertirse en una carga, si se lastiman o enferman. El silencio de Dina después de que Ellie se puso implícitamente del lado de Bill, el amigo solitario de Joel de la parte 1, es revelador. Los 2 largos capítulos de flashback de Joel son otros ejemplos del uso magistral del diálogo sin escenas para avanzar en la narrativa. Las charlas entre Ellie y Joel cambian significativamente en el año que transcurre, entre su viaje al Museo de Historia Natural y su expedición para encontrar cuerdas de guitarra. Las charlas en el museo son divertidas, alegres y naturales, en contraste con el diálogo más tenso, calculado e incómodo durante la misión de búsqueda de cuerdas. Las charlas en estos capítulos de flashback adquieren un significado diferente porque tanto tú como Ellie saben que Joel se ha ido, lo que le da al diálogo, incluso cuando ocurre fuera de las escenas cinematográficas, un peso adicional, por lo que escuchás con más atención. El hecho de que tú, el jugador, no sabes con certeza por qué un flashback es significativo y vale la pena volver a visitarlo, también se suma a la gravedad del diálogo, que no es de una escena. Estas charlas, por otro lado, están lo suficientemente bien pensadas e incorporadas en el juego como para adaptarse correctamente en función de la circunstancia en la que se desarrollan. Para los propósitos de este video, mencionaré 3 momentos. Cuando estamos huyendo con Abby, junto a Joel y Tommy, la charla con Joel variará ligeramente dependiendo de si tenemos un arma equipada o no. Si tenemos un arma equipada, la charla será la siguiente. Where the hell they all come from?
doesn't matter. What does is where we going. I reckon we go out the back. We can make a break for the lodge. Yeah, I ain't got a better idea. Hey, you got a gun? Yeah. Well, I hope you're a good shot. Keep up with us. I reckon we go out the Si por el contrario no llevamos ningún arma equipada, la charla variará a: back. We can make a break for the lodge. Yeah, I ain't got a better idea. You good with that gun? Yeah. Good. We gotta move. Keep up with us. Otro momento en el que veremos alteradas las charlas es cuando estamos escapando con Lev en el bosque y salimos de la cervecería. Si previamente no asesinamos a ningún lobo fuera de la cervecería, la charla será: Okay. Still with me? Good. Which way? There's a radio station up ahead. We're gonna cut through it. How far is this Haven place from here? Still got a ways to go. si asesinamos a un solo lobo, entonces la charla será: Abby, you killed that wolf. It doesn't matter. We're getting off this island. Which way? There's a radio station up ahead. Ahora, si decidimos asesinarlos a todos, la charla finalmente será: Cover me. Yeah. I got it. Go. Abby, you killed those wolves. It doesn't matter. We're getting off this island. Which way? There's a radio station up ahead. Por último, en el próximo clip veremos cómo Manny se disculpa por haber sido descuidado al generar el suficiente ruido para alterar a unos serafitas en la zona. De más está decir que si hubiera encarado la situación de otra forma o si hubiera tomado un camino ligeramente distinto, esta charla jamás ocurriría. Por supuesto que de por sí estos son poco más que pequeños detalles, pero en un todo son todos estos pequeños detalles lo que distancian a The Last of Us Parte 2 del resto de los videojuegos y los que nos permiten sumergirnos por completo en la aventura. The Last of Us Parte 2 se compone de dos historias separadas pero relacionadas, contadas fuera del orden cronológico, lo que naturalmente lo convierte en el principal destinatario del tratamiento de presagio durante la primera partida. Sorprendentemente, el juego logra generar sentimientos de aprehensión aún más intensos en las partidas posteriores. Los presagios en The Last of Us Parte 2 funcionan de la misma manera que el sistema de nivelación, basado en suplementos del juego, ya que es tan imposible desbloquear todas las mejoras como comprender todos los augurios y presagios durante la primera partida. Los creadores del juego logran así la rejugabilidad, tanto a través del juego como a través de la historia. En el capítulo del museo, Joel le pregunta a Ellie qué significa depredador ápice, a lo que Ellie le responde que es el depredador más rudo. Joel luego comenta que el dinosaurio en cuestión es bastante pequeño para eso, y Ellie le pregunta si estaba hablando de ella. Este intercambio adquiere un significado sombrío cuando se lo mira desde la perspectiva de lo que va sucediendo a medida que avanza el viaje de Ellie por Seattle. Yo lo entendí como una referencia a lo que Ellie se convierte, una depredadora ápice, petiza pero mortal. En el mismo conjunto de diálogos, Joel dice que uno de los dinosaurios con el cráneo grueso se parece un poco a Tommy. En mi segunda partida, inmediatamente pensé en la escena de la granja y la forma obstinada en la que Tommy se niega a soltar a Abby y a lo que ella representa, y cómo es implacable al culpar a Ellie para que la persiga. Me hizo preguntarme si Tommy estaba actuando dentro o fuera de su personaje, y cómo era antes del trauma de perder a su hermano, y a su integridad corporal, y a la relación con su esposa en una rápida sucesión. La brutal ironía de Jerry, el padre de Abby, diciendo haber sido mantenido a salvo por su hija pocas horas antes de su muerte, a manos de Joel, es esclarecedor.
Ayuda a explicar el compromiso de Abby con su transformación corporal y su determinación de recuperar la sensación de seguridad y control que le quitaron con el asesinato de su padre. Cuando Abby y Manny caminan por el estadio de la WLF, Manny dice, en alusión al simpático científico con el que se acostó la noche anterior, poder dormir feliz a partir de ese momento. En mi segunda partida, sabiendo lo que le pasaría a Manny en manos de Tommy, no pude evitar pensar, no tienes idea. Momentos como estos, que adquieren una luz o un tono diferente cuando se revisan, demuestran el cuidado con el que se redactó la historia con todos sus ricos detalles. Una nota rápida al margen antes de continuar para cualquiera que pudiera estar molesto porque los escritores lo manipularon para que sintieran ciertas emociones. Yo sé que estás ahí fuera, he visto los hilos de Reddit. Cada historia que se ha escrito alguna vez fue diseñada para evocar ciertos sentimientos en el lector, espectador, jugador u oyente. Así funciona la literatura. Si alguna vez has visto una película o leído una novela, felicitaciones, has sido manipulado por un escritor. Realmente no puedo descifrar por qué esto se presenta como una crítica hacia la parte 2 y no a literalmente cualquier otro medio de comunicación. Yendo más allá de la escena de muerte, el tratamiento que los escritores le dan a Joel en la parte 2 es increíblemente interesante. Para el final del juego, estaba honestamente convencido de que habían encontrado la forma más adecuada de honrar a su personaje. Sí, imagino la mirada escéptica en tu rostro. Escúchame por favor. Primero, un repaso rápido en caso de que hayas olvidado los detalles o de alguna manera hayas logrado tropezar con unas pocas miles de palabras en este monólogo increíblemente largo, sin haber jugado el juego original. Al final de The Last of Us, Joel completó su misión. Escoltó con éxito a Ellie, la única persona conocida por ser inmune al hongo Cordyceps, hasta las luciérnagas, quienes esperaban poder usarla para desarrollar una vacuna. Pero existía una trampa. La cirugía la mataría. Joel tuvo que elegir entre el destino de la humanidad y el destino de la chica que había llegado a amar como a su hija. Eligió salvar a Ellie, masacrando a todos en su camino, incluyendo al menos a un médico. Y cuando Ellie se despertó, le mintió, diciéndole a la niña que su inmunidad no significaba nada y por consiguiente, toda su búsqueda había sido inútil. Todo lo que sucede en la parte 2 es consecuencia de esas dos decisiones. La mentira de Joel quebranta su relación con Ellie, la cual se suma a su ya significativo equipaje emocional, que ya incluía su culpa como sobreviviente, que le ha estado carcomiendo su mente desde la muerte de Riley en Left Behind. Su matanza en el hospital lo conduce a su propia muerte, cuando la banda de ex luciérnagas, liderada por la hija del médico que él asesinó, llega a Jackson en busca de justicia. Es obvio por qué esta secuela se llama Parte 2 y no simplemente The Last of Us 2. Es una continuación de la misma historia. Se arroja nueva luz sobre las acciones de Joel, las cuales se tratan con el peso y la consideración que merecen. El original The Last of Us estaba muy abierto a la interpretación. Si bien fue, en términos generales, una historia de redención para Joel, muchos fanáticos sintieron que su decisión al final del juego se tomó por razones egoístas. Joel no podía soportar la idea de perder a otra hija y sufrir esa misma pérdida dolorosa de nuevo, por lo que condenó a la humanidad, sabiendo muy bien que además, si Ellie tuviera la opción, ella querría seguir adelante con la cirugía. La segunda parte hace algo fascinante. Por la forma en que al menos yo la leo, esta historia elimina gran parte de la ambigüedad sobre los motivos de Joel y la arroja a una luz mucho más positiva. En el último flashback del juego de Ellie, parada sobre el Porsche de Joel, ella le grita por haber detenido la cirugía y, en su opinión, robarle el sentido a su vida. Se suponía que iba a morir en ese hospital. Mi vida hubiera sido jodidamente importante, pero me lo quitaste, ella le recrimina. Joel, habiendo respondido dócilmente a las reprimendas anteriores de Ellie sobre intervenir con sed y acosar a Jesse por sus patrullas, se mantiene firme esta vez. Si de alguna manera el Señor me hubiera dado en ese momento una segunda oportunidad, lo habría vuelto a hacer, le dice. Su voz, hasta ahora tranquila y sumisa, de repente se hincha de convicción. Él deja de encorvarse y se pone de pie. No hay el menor indicio de una disculpas. Es sutil, pero creo que esto es una confirmación de que Joel cometió esos actos al final del original, por terribles que fueran, por la mejor razón posible.
Como muchos jugadores asumieron, no estaba motivado por un deseo egoísta de preservar su propia relación con Ellie, ya que cuando está hablando con ella en el Porsche, él ciertamente cree que la relación ya terminó dañada y sin reparación posible, y sin embargo no cambiaría nada. ¿Qué nos dice esto? Significa que en ese hospital Joel actuó desinteresadamente y no egoístamente. Rescató a Ellie porque creía que ella merecía vivir, tanto si él podía ser parte de esa vida como si no. Valía la pena salvarla sin importar lo que eso signifique para el mundo y, lo que es más importante, lo que signifique para él. El propio Druckmann insinuó fuertemente esta interpretación en el podcast oficial de The Last of Us, un tiempo después del lanzamiento del juego, mientras hablaba sobre el tema principal del primer juego. Él decía: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para proteger a tu hijo? Y esta idea de llevar a Joel hasta el extremo de la línea. ¿Cuál es el acto más extremo que tendría que realizar? Los personajes tomarán el camino de menor resistencia, lo que sea lo mínimo que tengan que hacer para lograr su objetivo. Eso será lo que harán. Entonces, pones un obstáculo, por lo que tienes que tomar una decisión más extrema, y luego otro obstáculo, por lo que tienes que tomar una decisión aún más extrema. Está bien, Tess ha muerto. Él ha sacrificado eso. Está sacrificando su seguridad. Se abre a la pérdida de una manera que no lo había hecho antes, por lo que está empezando a sacrificarse. Está bien, él está sacrificando a toda la humanidad para salvarla. ¿A dónde vas después de eso? Es como si estuviera dispuesto a sacrificar su relación con ella para salvarla. Ese es el máximo sacrificio que podía hacer. Él está mintiendo, sabiendo que esto podría provocar que ella posiblemente nunca más vuelva a confiar en él. Pero tiene que hacerlo para que ella no regrese al hospital y trate de someterse al procedimiento, el cual finalmente la matará. A Joel no le importa un comino su vida. Al final, Ellie es todo lo que le importa, su seguridad y su felicidad. Objetivamente, su decisión sigue siendo muy dudosa desde un punto de vista moral, pero está motivada por la forma más pura de amor paterno. La influencia de Joel en la parte 2 se siente incluso mucho después de su muerte. De hecho, da forma al momento más crucial de la historia, la decisión de Ellie en el último momento posible de dejar que Abby viva durante su enfrentamiento final en Santa Bárbara. Esa elección ha desconcertado a muchos jugadores. Se supone que es una historia de venganza, ¿verdad? ¿Por qué poner el objetivo que Ellie ha perseguido tan implacablemente, literalmente a su alcance, solo para que repentinamente cambie de opinión? Esto hace que todo sea inútil. Los escritores, con toda su crueldad, destruyen la vida de este querido personaje y luego ni siquiera nos permiten tener ese momento catártico de justicia. Una vez más, la acusación es que Druckmann y Gross están traicionando el espíritu del juego original, donde Ellie declaró: después de todo lo que hemos pasado, todo lo que he hecho, no puede ser en vano. O al menos eso es lo que dice el argumento. Primero, aclarar para los que no jugaron el juego y opinan en función de lo que leen, la realidad es que el cambio de parecer de Ellie al final del juego, cuando le perdona la vida a Abby, no fue repentino. Ella ya había decidido hace más de un año, cuando Dina estaba embarazada y Abby le perdonó la vida en el teatro, que dejaría de perseguir a Abby. Si bien posiblemente lo hizo más por Dina que por otra cosa, habían pasado más de 12 meses de que ella había dejado de buscar venganza contra Abby. Y si bien es cierto que las pesadillas y trastornos aún continuaban, quien verdaderamente generó que Ellie quiera reanudar su venganza fue Tommy. Una posible explicación sobre el porqué del abandono de la búsqueda por venganza de Ellie a partir de los hechos ocurridos en el teatro es que ya habían muerto demasiadas personas y Ellie había tenido suficiente. Ellie incluso se sentía culpable por haber matado a Mel sin saber que estaba embarazada, y seguramente no iba a querer que Dina, quien había sido disparada con una flecha en ese mismo momento, y su futuro hijo tengan el mismo destino por su culpa. Eso, sumado al hecho de que Ellie ya para entonces sabía el motivo por el cual Abby había asesinado a Joel, son, creo yo, las dos claves para entender por qué Ellie decidió dar por finalizada su venganza. Pero un día apareció Tommy con noticias y los recuerdos la acecharon. El abandono de Ellie de su búsqueda de venganza justo antes de que sea demasiado tarde no es simplemente nada. De hecho, es el punto central de la historia, no solo porque está rompiendo el ciclo de la violencia, sino porque es el momento en el que comienza a triunfar sobre el verdadero enemigo del juego,
que es y siempre fue su propio trauma. A través de nuestro tiempo jugando como Abby, llegamos a vivir en la piel de alguien que ya logró lo que Ellie estuvo tratando de hacer. Abby tuvo su venganza. Ella mató a Joel y no le ayudó en lo más mínimo. Cuando cambiamos a su perspectiva en Seattle, todavía ella tiene pesadillas con su padre muerto. No se van hasta que ella encuentra un propósito, que es el de proteger a Lev de forma similar a que Joel encontró el suyo protegiendo a Ellie. A través de los flashbacks de Abby, vemos cómo su obsesión de 4 años por encontrar y matar a Joel ha envenenado sus relaciones con otras personas. Ni siquiera puede pasar una sola tarde romántica con Owen en el acuario, porque tiene que ir al gimnasio y convertir su cuerpo en una máquina de matar. Abby está construida como un camión, no por una agenda política que Naughty Dog pretenda complacer, sino por su propia obsesión por la venganza, bastante poderosa en lo que respecta a las motivaciones del entrenamiento. Vemos una versión más devastadora de la misma dinámica cuando Ellie deja a Dina y a JJ. No podía quedarse en esa idílica casa de campo, por la misma razón que Abby no podía quedarse en el acuario con Owen. La obsesión de Ellie con Abby se parece mucho a la de una drogadicta, y Dina se va porque ve a una drogadicta que simplemente no puede dejar de fumar, dijo Druckmann durante un spoiler cast después de que saliera la parte 2. Ellie todavía sufre de trastorno de estrés postraumático. Ella no está comiendo, ella no puede dormir, le duele la piel. Está atormentada por flashbacks de la muerte de Joel. Ella piensa que la forma de arreglarlo es vengándolo. Pero la historia de Abby es una advertencia. Nos dice lo inútil que es la misión de Ellie. Asesinar a Abby no curará su dolor. Y en la vida real sucede exactamente lo mismo. Hay mucho más pasando en la cabeza de Ellie a lo largo de la parte 2 y la mayor parte está abierto a la interpretación del jugador. Pero aquí estoy listo para darte mi enfoque. La ira de Ellie no se dirige solo a Abby y a las otras ex-luciérnagas. Se vuelve hacia adentro, contra ella misma. Se siente culpable por haber evitado a Joel en su vida durante tanto tiempo, desperdiciando el tiempo que podrían haber pasado juntos. Ella se culpa a sí misma por el hecho de que él murió antes de que ella pudiera reconciliarse completamente con él. Al menos una parte de ella probablemente cree que no pudo salvarlo. En su mente, el único gesto que le queda, lo único que puede hacer para demostrar su amor por él, es buscando justicia. Es nuevamente lo que en la vida real también sucede cuando perdemos la vida de un ser querido a manos de otra persona por una injusticia. La culpa que ella carga por su condición de superviviente sigue ahí también, peor que nunca de hecho. Riley, Henry, Sam, Joel, Jesse, la lista cada vez más larga. En el juego original, al menos, Ellie podía decirse a sí misma que había una razón para su supervivencia. Ella era la clave para una cura. Su vida habría significado algo. Ahora, ella piensa que no tiene ningún sentido. En lo que respecta a Ellie, debería haber muerto hace 4 años, o incluso antes. Ella no merece estar viva. Cuando no valoras tu propia vida en absoluto, es mucho más fácil arriesgarse a tirarla a la basura. Así que Ellie persigue a Abby hasta Santa Bárbara, aparentemente sin importarle si sobrevivirá al viaje. Avanzando rápidamente en la historia, nos preguntamos, ¿qué le hace dejar de ahogar a Abby? Es un breve destello de Joel, pero por una vez ella no está viendo su muerte. Es el recuerdo de su conversación en el Porsche cuando empezaron a reconciliarse y cuando Joel se negó a renunciar a su decisión de salvarla. Algo comienza a hacerle clic en su mente en ese momento. Está claro, por todo lo que Joel dijo e hizo cuando estaba vivo, que nunca hubiera querido que Ellie desperdiciara su vida en una búsqueda inútil de venganza. No querría que ella se viera atrapada en el mismo ciclo de violencia sin fin que finalmente acabó con su propia vida y arruinó sus relaciones. Él querría que ella siguiera adelante, viviera su vida y fuera feliz. Y querría, por lo tanto, que se perdonara a sí misma. Esa es la única forma en que ella puede honrar su memoria. Muchos fanáticos, incluso aquellos que disfrutan y aprecian la parte 2, sienten que el final es deprimente. Ellie lo ha perdido todo. Dina ha abandonado la granja y presumiblemente se ha llevado a JJ a Jackson. Tommy se ha convertido en un viejo amargado. Debido a que le faltan dedos, ella ya ni siquiera puede tocar la guitarra, que era el símbolo de su conexión con Joel. Camina hacia el bosque, se dirige a quién sabe dónde y deja la guitarra.
La canción que suena en esos momentos finales se llama Beyond Desolation. Por alguna razón, cuando escuché la canción por primera vez, asumí que el título significaba una absoluta jodida desolación. En el mismo sentido, por ejemplo, gran parte de la reacción violenta contra esta historia ha sido más allá que irrazonable. Algo no encajó. Como la mayoría de la música de The Last of Us, Beyond Desolation tiene una calidad bastante melancólica, pero no sonaba lo suficientemente sombría como para justificar su título. Cuando esa pista se reprodujo sobre el final, me di cuenta de mi error, que en retrospectiva era bastante obvio. Cuando estás más allá de algo, significa que estás del otro lado. Ellie fue a un lugar increíblemente oscuro en esta historia, pero al final lo dejó atrás. Al dejar la guitarra que Joel le dio, finalmente lo deja descansar adecuadamente, junto con algunos de los demonios mentales que le han atormentado. Creo que hay algo muy importante en retratar a personajes que son derribados por la vida, por sus propias malas decisiones, y que encuentran formas de recuperarse sin fingir que esas cosas no sucedieron o que no cometieron errores. Hallie Gross le dijo a Los Angeles Times durante una entrevista sobre la parte 2. Quiero escribir las cosas que me hubieran inspirado a los 17 años. Quiero cosas que, cuando me sienta mal, puedan decir, esta persona encontró un camino a seguir, concluye ella. Joel salvó la vida de Ellie al final de The Last of Us. Al final de la parte 2, finalmente la ha convencido de que ella merece vivirla. Con su ayuda, Ellie encontró su camino hacia adelante. Lo último que me gustaría aclarar, por si no quedó muy claro después de más de una hora de video, es por qué esta historia habla mucho de la empatía que muchas veces se requiere para perdonar lo que normalmente sería imposible de perdonar. No digo que Ellie haya perdonado a Abby como persona, pero sí es cierto que le perdonó la vida al no ahogarla. La empatía es necesaria para ver que Abby mató a Joel, a quien él consideraba como su padre, coincidentemente porque este último asesinó a su papá, el médico. El médico fue quien convenció a Marlene de llevar a cabo la cirugía que mataría a Ellie. Eso es cierto, pero esto Joel no lo sabía. Para él, la culpable era y fue siempre Marlene. No solamente eso, sino que además, este médico yacía casi en total indefensión cuando Joel lo mató. Es decir, no representaba ninguna amenaza real para él. Esto es, después de todo lo que enfrentó Joel a lo largo de la aventura, un bisturí no podía haber provocado mayores complicaciones. Esto me lleva a concluir rápidamente que su muerte fue ciertamente una injusticia total, lo que justifica desde absolutamente cualquier ángulo el enojo y la sed de venganza de Abby. Si nosotros hubiéramos jugado como el padre de Abby durante el primer juego y Ellie hubiera sido, por consiguiente, reemplazada por Abby, entonces sería mucho más fácil empatizar con Abby. Justamente por eso, el juego nos hace jugar como Abby durante gran parte del juego, para que empatizar con ella sea más factible. Con esto concluyo este extenso video. Espero poder haber abordado al menos las principales críticas que se le han hecho al juego. Espero que les haya gustado. No duden en dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Saludos a todos.